Desde Bogotá, minutos repletos de ortopedia pediátrica. Este es el Ortopedcast con Marco Maecha Toro. Bienvenidos a un nuevo episodio de la nueva herramienta para el aprendizaje y la enseñanza de la ortopedia pediátrica. Continuaremos con la entrevista al profesor José Armando Amador Gutiérrez, ortopedista pediátrico del Hospital de la Misericordia en Bogotá, Colombia. Hablaremos de temas como la tamización ecográfica, las complicaciones del tratamiento, el interesante concepto de la teoría de las levas y sobre cuáles figuras de la ortopedia pediátrica colombiana han influenciado en su forma de ejercer la ortopedia infantil. Como siempre, frente al micrófono del Ortopedcast, mi nombre es Marco Maecha Toro. Comenzamos ahora. Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Le quiero preguntar ahora por la ecografía y la tamización con la ecografía y el diagnóstico de todo el espectro de alteraciones de displasia con la ecografía, porque usted obtiene mucha información de la radiografía. La radiografía pues tiene desventajas, entre otras pues la radiación ionizante a la que se somete el niño y que es un examen estático. ¿Qué opinión tiene con respecto a la ecografía para tamización o para toma de decisiones clínicas y terapéuticas con ese resultado? Yo no uso la ecografía y no la uso por muchas razones. La primera, tengo es que basarme en lo que me diga alguien que la leyó, que no sé si entiende lo que está leyendo. Después de que me da esos ángulos y esos valores, etcétera, tengo que relacionarlos con la edad, tengo que relacionarlos con la forma en que lo tomó, con factores si estuvo rotado en varo, valgo, lo que sea, la pelvis en ese momento. O sea, depende de otro y no de mí. Quiere decir que si yo de verdad quiero usar la ecografía, la tengo que hacer yo. Interpretarlo clínicamente y como complemento de la clínica, la ecografía, y con base en eso sí le puedo creer. Pero estar esperando que me traigan un papel con una serie de datos y una foto que ni entiendo, no me sirve para nada. No tengo comparación con la otra, no tengo niveles, no tengo ceros, no tengo de dónde comienzo a medir los ángulos. No sé en qué posición estaba, no sé nada. ¿Para qué me sirve la ecografía? Para tamizaje puede haber un grupo de ecografistas que sepan hacerlo y nos den información y nos hagan buscar pacientes problemas. ¿Pero cuáles son los problemas? El que esté luxado, pero el displásico no. Valores que estén dentro de los barrios, pero pueden ser displasia. Usted sabe que la variedad de la displasia es muy grande. Y ni siquiera nos ponemos de acuerdo de qué es displasia. Entonces, hablar de displasia sola, sin subluxación y luxación, se vuelve un problema en la ecografía. Nos sirve muy bien para caderas inestables que se luxen, la vemos por fuera, la vemos por dentro. Tengo ecografías leídas en instituciones aquí en Bogotá como normales, con unas radiografías pésimas y aún con pacientes con caderas por fuera. Quiere decir que si yo no hubiese tenido esos casos que me hicieron cambiar mi opinión de la ecografía, supuestamente normales, que no lo eran, ¿qué valor tiene para mí ese tipo de cosas? Tal vez si las hago yo y me monto en ese programa de mi ecografía, de mis pacientes, sí le podría creer, pero no así como está montado. En este mismo podcast hablamos alguna vez con el doctor Pablo Castañeda que entiende la ecografía como una extensión precisamente del examen físico y es uno de los ortopedistas pediátricos pues que informa pues que es clave que los ortopedistas pediátricos pues hagamos nuestra ecografía de cadera y así poder tomar decisiones clínicas y poder hacer tamización, y eso pues lo hacemos es entrenando, entonces está muy de la mano con el concepto que usted nos acaba de compartir, profe. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, Ortopedcast, con Marco Maecha Toro. Bueno, ya hablamos de la importancia de la radiografía, hablamos de biología y de mecánica y hasta de geometría y trigonometría, pero siendo ya un poco más concretos y después del tratamiento, especialmente de los espectros de subluxación y de luxación, ¿cuál es para usted la complicación más temida durante el tratamiento? ¿Será que es peor tener una osteonecrosis de la cabeza femoral? ¿Será que es peor tener una reluxación o ambas? Pues ponerle grado de mayor problema con uno o con otro no hay, porque si está subluxada o luxada o reluxada, pues es un problema muy serio.
Si en el tratamiento del mismo proceso de la enfermedad, etcétera, hay necrosis, a eso también hay que temerle. O sea, la necrosis es lo peor que le puede suceder a un niño y el índice de necrosis es muy alto. Con una gran variedad, o sea, desde mínimas hasta con una severidad grandísima. Con todo lo que llevará en el desarrollo, hablando de ese desarrollo biológico que se ve alterado automáticamente, con una cabeza que deja de ser una esfera, un acetábulo que se adapta a esa cabeza anormal, que empieza a funcionar mal porque no está un punto de giro que sea el mismo concéntrico con el acetábulo, porque cada cual va por su lado dependiendo de la posición que tenga la cadera. Se moldea y se forma una congruencia que muchas veces no es esférica, que lleva a presiones inadecuadas y aún funcionalmente inadecuadas, lo que llevará a una artrosis temprana. O sea que no es bueno que haya necrosis. Para uno es un desastre y sobre todo para el niño, porque no tiene remedio. Ya hacemos soluciones al problema, pero ya es un problema tener una necrosis. La subluxación tiene el chance de que uno pueda volver a hacer algo por esa subluxación, o esa luxación residual, o que vuelva y se ocasione. Y puede que rescate el paciente. El otro no es rescatable, la necrosis no es rescatable. Hablando de la necrosis, alguna vez hablábamos de las cabezas que no son esféricas. Y esas cabezas que no son esféricas tienen un comportamiento mecánico muy particular. Y usted me ponía un ejemplo de unas levas, cómo funcionan en una máquina. ¿Podríamos explicarle a nuestros oyentes cómo es ese ejemplo? ¿Cómo es esa, como yo la he llamado, teoría de las levas, que usted aplica esos conceptos mecánicos a esa cabeza que no es esférica, que puede ser, bueno, llámese enfermedad de Pertes o llámese una osteonecrosis durante el tratamiento de una displasia? Estás escuchando Ortopedcast. Marco Maecha Toro. Sí, cuando ya nosotros cambiamos la forma esférica, que es la ideal, y ese es el arte de la esfericidad y la congruencia esférica, pues lo que resulte va a ser un problema, porque ya no juega. Cuando yo hablo de levas es que estoy hablando de diámetros diferentes, o sea, yo tengo una zona con un diámetro más largo que otra, y el acetábulo tiene que jugar con eso. O sea, si dijimos que el espejo de la cabeza es el acetábulo, entonces se forma de acuerdo a la forma de la cabeza. Y cuando usted la mueve, no se va a mover con la misma presión y con los mismos contactos cuando ya no es una esfera, y el acetábulo tampoco es una copa. Por consiguiente, esos diámetros más largos darán puntos de giro diferentes. O sea, si yo tengo una cabeza no esférica, puedo encontrar ejes o focos de movimiento variables en cada movimiento, aún así como es la rodilla no conserva el mismo centro, pero lo hace de una forma congruente, lo es la rodilla. Pero aquí no, aquí este es un elemento que gira para todos lados, baile una cumbia, un cha-cha-cha, un twist, y necesita una cadera esférica, o ya empieza a tener problemas, ya sobrecargará zonas. Esas zonas con diámetro mayor es el funcionamiento de la leva. O sea, las levas van sobre un centro original, pero de ahí sale otro segmento que tiene, usando ese mismo centro, otro diámetro diferente. Quiere decir que ya no es, así sea concéntrico, produce un impacto y un pinzamiento que se traducirá con el tiempo en una artrosis por desgaste del cartílago. Quiere decir que esas cabezas que no son esféricas, no son congruentes esféricas con el acetábulo, van a ser caderas que hagan artrosis muy temprano. Lógicamente, dependiendo de la severidad de la diferencia, será más temprano o más tarde. Así como sucede con el Pertes. En el Pertes es posible que llegue uno a los 30, 40 sin molestias, pero ya de ahí para arriba empiezan a tener las molestias por la incongruencia esférica o la no esfericidad, o sea, la congruencia no esférica. Quiere decir que esa es la teoría. Muchas veces podemos usar estos centros de giro que son diferentes para cada momento del movimiento articular para planear cirugías, si serían mejor varizantes o valguizantes, y que si usted va a mover el fémur o el acetábulo no debe hacerlo si ya hay una no congruencia, porque usted va a crear espinzamientos.
Entonces usted tendría que pensar en mover el acetábulo junto con el fémur para que siga la congruencia, pero mejorando posiblemente el cubrimiento o mejorando la inclinación que está muy alta, etcétera. O sea, ya empiezan a jugar con qué tipo de cirugía podríamos ayudarle para que la relación acetábulo-cabeza no desgaste tan temprano la articulación, buscando tiempo antes del reemplazo. Es una teoría más o menos al respecto. Todo lo que quieres saber de ortopedia pediátrica, ortopedcast, con Marco Maecha Toro. Bueno, doctor Amador, pues han sido unos minutos muy interesantes, un material de discusión y de análisis que va a ser muy importante para nuestros oyentes y para nosotros ha sido un honor tenerlo en este programa. Hacía tiempo estábamos en deuda de grabarlo y de prepararlo para poderlo compartir con nuestros oyentes, con nuestra comunidad académica. Y quiero agradecerle enormemente y personalmente por todo su trabajo, por siempre trabajar en pro del aprendizaje, siempre trabajar en pro de los niños, entregarle casi que toda su vida a la enseñanza de la ortopedia pediátrica. Y quiero preguntarle, como a todos nuestros invitados, una última, y es un poco ya más personal, se la hacemos a todos, y quería preguntarle quién fue su mentor o sus mentores. Es muy difícil decir un nombre específico, pero uno es el reflejo de sus profesores en términos generales. Y en mi época, en los años 80, empezando los años 80, que empecé residencia, mis profesores en ortopedia pediátrica era el doctor Jaime Rueda Argüello, una persona muy especial, de un genio especial, que tal vez fue el primero que lo vio operando este tipo de pacientes. Uno al principio no entiende mucho, pero hoy día digo, ¿será que hicimos bien en esa época lo que estábamos haciendo? Y me cuestiono muchas cosas, pero ellos lo motivaron a uno a que siguiera adelante, que tratara de entender. Y así puedo recordar a otros profesores, el doctor Jaime Riaño, el doctor Fernando Londoño, que pertenecía a la sociedad y tuvo muchos trabajos con la sociedad, el doctor Luis Augusto Díaz, el doctor Nelson Reyes, que trabajamos mucho tiempo, y los 25 o más años, casi 30 años, que trabajé con el doctor La Sala, con unas grandes discusiones a favor y en contra, pero que fueron muy educativas, fueron muy interesantes y que nos enseñó mucho. Esa suma de todo eso son mis mentores, o sea, y lógicamente La Misericordia, un sitio especial donde he vivido hace 35 años. Y han pasado por aquí muchos que se han especializado en todo lo que es la ortopedia, pero si uno mira, todo es esférico, el astrágalo, etcétera, tiene la misma rodilla. Quiere decir que esa relación está en todas las articulaciones y que el que entienda eso tiene muchas cosas. El que entienda de biomecánica tiene muchas cosas. La ortopedia es eso, la cuestión tridimensional, 3D, etcétera. Eso lo da la Universidad Nacional que nos puso a investigar, el hospital que nos ofreció un sitio donde podíamos hacer todo lo que nosotros pensábamos que podíamos hacer, y nuestros profesores y compañeros de trabajo. No puedo hablar de alguien en especial, porque todos fueron especiales a la verdad. Si miro la Nacional, la universidad, para mí fue la base de todo lo que soy. Lo que he aprendido, lo he aprendido en el Hospital de la Misericordia, y todos los que han estado conmigo en esas etapas. Muchos, usted uno de ellos. Bueno, mi profe Amador, ha sido de verdad una charla muy interesante. Reitero los agradecimientos y estamos pues muy emocionados de haber podido grabar este capítulo. Creo que a todos los oyentes pues les va a encantar y va a ser un material muy importante de aprendizaje y por qué no de discusión. Eventualmente nos volveremos a encontrar, qué tal que haya por ahí una que otra réplica, un complemento, de eso se trata este proceso que también estamos aprendiendo. Quiero agradecerle nuevamente por esta participación. Han sido minutos repletísimos de ortopedia pediátrica y muchísimas gracias por toda su colaboración y por todas las enseñanzas. Sí, quiero agradecerle pues lo que estamos haciendo en este momento, una charla que cuando nos metemos con ortopedia pediátrica no termina nunca. No solo displasia, ortopedia pediátrica es muchas cosas, tanto que daría y está dando para una especialidad para que uno se dedique solo a eso. Creo que hay que buscar quien continúe con las ideas y es lo que estamos tratando de hacer. Nosotros no somos eternos,
pero sí sabemos que la patología de los niños sí lo es hasta que exista la humanidad. Mejorando lo que hacemos a futuro, creo que estamos haciendo algo, porque los niños son el futuro. Entonces, cuando a uno no le va bien, sabemos que al niño va a tener un futuro con problemas. En cambio, cuando hacemos cosas dentro de lo que creemos en este momento como bueno, pues seguramente le vamos a dar una mejor vida para el futuro. Y el futuro somos todos los que vamos, dejaremos el camino, pero seguirán otros ese camino. Encuentra todos los episodios en nuestros canales de iBooks y YouTube. Ortopedcast.